Bueno, muy buenas tardes, queridos estudiantes. Soy el doctor Víctor Antonio Flores Velasco, docente de la Cátedra de Semiología. El día de hoy nos toca presentar el tema de semiología de piel. Empezamos con el punto número 1, lesiones elementales y primarias, ¿ok? Entre las lesiones vamos a ver acá un gráfico, vamos acá básicamente, ¿no? Que vamos a ver lo que es mácula, pápula, vesícula, pústula, nódulo. Y empezamos a decir cuáles van a ser los objetivos de la presentación, qué es lo que queremos buscar. Es primeramente que se logre comprender la clasificación de las lesiones elementales primarias de la piel, identificar las características morfológicas, estructura, tamaño y el tipo de lesión que tenemos que identificar, ¿no? Y relacionar estas lesiones con una correlación histológica, es decir, cómo se forman histológicamente estas lesiones de forma correspondiente y reconocer algunos ejemplos clínicos que nos van a llevar o van a ser asociados a estas patologías térmicas. La piel, vamos a indicar que es uno de los órganos más extensos del cuerpo humano. Las lesiones elementales son la base del diagnóstico dermatológico, el que vamos a aprender acá. No vamos a aprender dermatología, ¿ok? Eso lo van a llevar en los siguientes ciclos, pero el día de hoy vamos a hablar sobre la semiología cutánea, ¿no? Y vamos a indicar primeramente que la piel es el órgano más extenso del cuerpo. Las lesiones elementales son la base del diagnóstico dermatológico. Tenemos que reconocer las lesiones elementales, ¿no? Y la clasificación en las lesiones primarias y secundarias, ¿no? Y la importancia de reconocer y tener un proceso diagnóstico clínico, ¿no? Y asimismo, ver justamente la exploración sistemática para identificar patrones patognomónicos, ¿no? O sea, vamos a ver patrones, vamos a ver líneas. Es como cuando vemos al cielo, ¿no? Y vemos las nubes oscuras negras, ya nos está indicando, ¿no? La presencia de qué, la presencia de una probable tormenta, una probable lluvia. Del mismo modo, al ver estas lesiones, al ver estas lesiones primarias al examen físico, cuando ustedes lo están observando, también van a poder identificar o ver ante qué cuadro patognomónico nos estamos encontrando, ¿ya? Y la clasificación de las lesiones elementales primarias las tenemos de la siguiente manera. Las principales son la mácula, la pápula, el nódulo, la vesícula, la ampolla y la pústula. Vamos a entrar en un pequeño resumen, luego lo vamos a ir desglosando más adelante. Vamos a indicar que la mácula es una lesión plana, ¿ok? Es una lesión plana. Acá vemos planito, ya, de tamaño variable, puede ser pequeño, grande, chiquito, no me interesa, pues son lesiones planas, ¿ya? Que pueden tener color o no tenerlo, ¿ya? Y estas no son elevadas, ¿ya? Son lesiones planas, por eso se llaman máculas. La mácula es una lesión planita, ¿ya? La pápula, a diferencia de la mácula, es una lesión elevada, tiene una pequeña elevación sobre la piel, ¿ya? Es una lesión elevada sólida, la diferencia sólida es dura, ¿ya? Pero de un tamaño menor a 1 centímetro, como lo vemos por acá, ¿no? Sí, chiquitico, menor a 1 centímetro. Luego tenemos al nódulo, que es una lesión elevada sólida, mayor a 1 centímetro, es mucho más grande que la pápula. La pápula es menor a 1 centímetro y el nódulo es mayor a 1 centímetro, puede ser 1, 2, 3 centímetros, ¿ok? La vesícula es una lesión del mismo modo elevada, con un líquido claro, con un contenido de líquido claro menor a 1 centímetro, ¿ya? Y la ampolla es una lesión elevada, ¿ya? Es una lesión elevada con un contenido claro mayor, ya más grande, de mayor a 1 centímetro. A diferencia de la vesícula, que es más chiquitica, ¿no? Es menor a 1 centímetro. Y la pústula ya es una lesión elevada con contenido purulento.
es decir, ahí adentro hay pus, ¿ya? Entonces tenemos que ver bien, ¿no? Entonces tenemos la mácula, la pápula, el nódulo, la vesícula, la ampolla y la pústula. 6 lesiones primarias que no pueden olvidarse. Entonces, ya entrando en definición y más en materia, vamos a ver que la mácula ya es una lesión plana, no palpable. No se palpa, es planita y en la piel no la vas a poder palpar, ¿ya? La coloración puede ser de diferentes formas, puede ser una coloración parduzca, una coloración hipocrómica o sin color, o una coloración ligeramente más oscura que el tono de la piel, ¿ya? El tono del tamaño también es variable, no tiene elevación ni depresión, es decir, es planita, no tiene ni elevación ni una depresión, ¿ya? Ejemplo de esto tenemos a lo que es el léntigo, ya que vemos por acá una lesión oscurita, pardo oscura, tenemos al vitiligo, ¿no? Y lo que se denomina generalmente las manchas café con leche, ¿no? Que son un poco un tono más oscurito que el tono normal de nuestra piel, ¿ya? La mácula. Hoy tenemos que ver la mácula con relación histológica, cómo se forma, ¿no? Y vamos a indicar que básicamente se forma por la acumulación de pigmentos en la epidermis o en la dermis. O sea, si hay una aglomeración ¿de qué pigmento? De la melanina, que es el pigmento. Por eso vemos que es un color más oscuro el café con leche, o puede ser una hipocromía en ese sentido. ¿Ya? Va a haber o va a provocar o va a presentar una alteración de la vascularización, ¿no? Dérmica, ¿ya? Va a haber cambios en la melanina o la hemoglobina, por eso es que se vuelven más rojos o más oscuros, ¿ya? Sin alteración de la arquitectura de las capas cutáneas y subcutáneas, ¿ya? No hay alteración, ¿no? Y la unión entre la dermis y la epidermis se mantiene intacta, ¿no? Entonces ahí se va a formar la mácula, ¿ya? La pápula, ahí podemos ahí. Y esto lo vamos a hacer muy similar, la pápula y el nódulo, son muy similares, ¿no? Porque habíamos dicho que son lesiones, ambas son lesiones sólidas, elevadas de diámetro, en el caso de la pápula, de menor a 1 centímetro, es palpable y visible. Podemos palparlo, lo van a poder tocar y lo van a poder observar, ¿ya? Puede haber diferentes tipos o variaciones de color según la patología. ¿Ya? Por ejemplo, en el acné vamos a tener obviamente un color eritematoso, rojito, ¿ya? En el líquen plano vamos a tener una coloración medio azul violeta, ¿ya? O algo violáceo, ¿ya? Y en las verrugas planas vamos a tener casi una elevación visible, ¿ya? Pero que puede tener la misma coloración de la piel, ¿no? Entonces, cuando vemos esto, ¿no? Lo que vemos es como ver las nubes oscuras en el cielo, nos va a indicar algo, ¿no? Entonces, si tú encuentras una elevación eritematosa menor a 1 centímetro, estás hablando de una pápula, ¿ya? Y posiblemente estaríamos hablando de ¿qué? Del acné, por eso el cuadro de acné, ¿no? Ya nos está avisando, nos está indicando esto, ¿no? La correlación histológica, vamos a ver que primeramente hay un infiltrado celular a nivel de ¿dónde? De la dermis papilar. Tenemos que recordar eso, ¿no? A nivel de la dermis papilar hay un infiltrado celular, hay una hiperplasia, ¿no? Es decir, hay un crecimiento celular, ¿no? Hay una hiperplasia, ¿ya? ¿Ya? Hay una hiperplasia epidérmica localizada, ¿ya? Hay un edema dérmico, ¿no? Un edema dérmico, empieza a haber un acúmulo, una acumulación, una inflamación, ¿ya? Hay acumulación de material en los espacios, por eso empieza a formarse esta pápula, esta induración, ¿no? Y de líquido, perdón, de sustancias en estos espacios, ¿ya? Y hay una preservación relativa de la arquitectura cutánea. Es así como se forma la pápula, ¿ya? Y en el caso del nódulo,
que tenemos que ver que es igual a una elevación y vemos indicado mayor a 1 centímetro, ¿ya? En el nódulo hay un mayor infiltrado en la dermis, pero en este caso en la dermis reticular. La otra era la dermis papilar, ¿no? En este caso es en la dermis reticular. Hay un compromiso del tejido subcutáneo. Miren cómo ahí empieza a haber acumulación de sustancias en el tejido intersticial subcutáneo. Hay la formación de granulomas, ya se empiezan a formar granulomas, ya, granos, ya, de células, ya, y obviamente esto va a provocar una alteración significativa de la arquitectura tisular, ¿ya? Puede haber también, a razón de esto, la formación de fibrosis, es decir, cicatrización, áreas de cicatrización o fibrosis, ¿ya? Pero también puede haber áreas de necrosis, justamente por la alteración ya del tejido subcutáneo que va a conllevar a una alteración de lo que es la estructura del tejido de la piel. ¿Ya? Tenemos la vesícula, que es la vesícula, es una lesión elevada con un contenido líquido claro, ¿ya? Es clarito el contenido, ¿ya? Con un diámetro menor a 1 centímetro, ¿ya? Con un contenido ceroso, ya puede ser ceroso, clarito, ya como el líquido de la vela, sino ceroso, ¿ya? O cerohemático, también puede haber algo de sangre dentro del contenido de esto, ¿no? Las características tienen una piel delgadita, fina y frágil. Ejemplos, vamos a ver al herpes, que son las vesículas así apuñaditas, juntitas. Tenemos por el otro lado lo que es la varicela, ¿ya? Igual tenemos vesículas un poquito más separadas, más dispersas. Y por último, lo que es la dermatitis de contacto al agua, ¿ya? Las vesículas, en su correlación histológica, lo que sucede, hay una acumulación de líquido. ¿Dónde? En el espacio intraepidérmico. ¿Ya? Entre lo que es la dermis y la epidermis, en ese espacio se empieza a acumular líquido. Esto provoca un edema intercelular, lo que se denomina como esponjiosis. Hay una degeneración balonizante de los queratinocitos, ¿ya? Hay una separación de las capas epidérmicas, obviamente porque se están empezando a formar vesículas, ¿no? Se estaban así juntitos y empiezan a separarse, ¿no? Y se forman las famosas vesículas, ¿no? Hay un infiltrado inflamatorio, es decir, empiezan a llegar leucocitos, neutrófilos, para justamente detener o ver por qué se está provocando este tipo de inflamación. Recordemos que la inflamación no es nada más que una respuesta de nuestro organismo ante la agresión, ¿no? Entonces, como habíamos visto, se pueden deber a varias situaciones. Por ejemplo, una varicela es un ataque de un virus, ¿no? Y por eso es que nuestras defensas van. El tema del herpes es del mismo modo, hay un ataque del herpes virus, igual nuestras defensas son, pues hay un infiltrado, un proceso inflamatorio grande. ¿Ya? Continuando, tenemos a la ampolla y la definición y características. Es una elevación, son lesiones elevadas con contenido líquido claro, ¿ya? Mucho más grandes, mayor a 1 centímetro, a diferencia de las vesículas, cuyo contenido puede ser mayor, ¿no? Mayor cantidad. Puede ser, como hemos dicho, puede ser un líquido serio o puede ser un cero hemático, ¿ya? Las paredes están mucho más tensas, ¿no? Porque justamente con mayor contenido de volumen que tienen estas lesiones. Ejemplo, tenemos lo que es al pénfigo, ¿no? Al pénfigo buloso, ¿ya? Y a las quemaduras de segundo grado que van a llegar a lesionar capas mucho más profundas, ¿no? Y esto van a desarrollar la presencia de las famosas ampollas, ¿no? Con respecto a la correlación histológica tenemos, ¿no? Y justamente que va a haber justamente qué, igual que en el tema de la vesícula, una separación dermoepidérmica, pero esta va a ser mucho más extensa, obviamente, por el tamaño que va a tener la vesícula, pero una ampolla, ¿no? A diferencia de la vesícula. Hay una acumulación significativa de un líquido seroso, hay una pérdida completa de adhesión, ¿no? De los queratinocitos, eso es lo que se denomina la acantolisis, ¿no? Hay una acantolisis,
Hay una inflamación variable en la dermis subyacente y puede haber, obviamente, a razón de toda esta separación, áreas de necrosis áreas de necrosis epidérmicas asociadas a la formación de las ampollas, ¿no? Entonces, tenemos que ver esta situación, que las ampollas obviamente son mucho más agresivas que la formación de las vesículas. La pústula, la pústula en su definición, podemos indicar que es una lesión elevada con un contenido purulento de tamaño variable. Ahí sí no decimos si es de 1 centímetro, menos de 1 centímetro, como en el caso de la vesícula o la ampolla, ya el tamaño es variable. El contenido que vamos a encontrar dentro de esta lesión elevada, vamos a encontrar bacterias y lo que son las células dendríticas celulares, ¿no? Justamente que son lo que va a formar la pus, ¿no? Puede haber una lesión folicular o no folicular también. Ejemplos tenemos lo que es la foliculitis, que es la inflamación a nivel de lo que son los folículos pilosos, el acné pustuloso, cuando los famosos mochitos que le decimos, ¿verdad?, se contaminan por estar tocando con las manos sucias, o las famosas psoriasis pustulosas, que son procesos infecciosos bacterianos, la psoriasis, ¿ya? Correlación histológica, tenemos que es una acumulación de neutrófilos en la epidermis a través del folículo piloso, como vemos acá, ¿no? También se forman, empiezan a formarse microabscesos, ¿ya? ¿Ya? Hay microabscesos intraepidérmicos y acumulación de neutrófilos en la epidermis, ¿ya? Hay un edema y esponjiosis asociado, ¿ya? Cuando se empieza igual a llenar de líquido, hay un edema, ¿ya? Hay una vasodilatación, porque hay un proceso inflamatorio y tienen que llegar células, neutrófilos, linfocitos, células dendríticas, todas estas llegan porque hay un proceso inflamatorio, como lo que sucede en la ampolla, ¿han visto, no? Que empieza a haber acumulación de células, ¿no? Y esto puede ver, o esto va a provocar justamente que una destrucción tisular local, ¿no? Hay una destrucción del tejido, esto justamente por el proceso inflamatorio e infeccioso. Los ejemplos clínicos por patología podemos ver, por ejemplo, el vitiligo, ¿no? Sabemos que es una patología la cual se va a definir como la presencia de máculas acrómicas bien delimitadas, ¿no? Entonces, cuando encontremos eh, manchas, entre comillas, que son las máculas, vemos acá hipocrómicas o acrómicas, pero sin color, con unos bordes definidos, estamos ante un vitiligo, ¿ya? En el acné vamos a ver lo que vamos a encontrar, que es esto, pústulas foliculares, ¿ya? Vamos a encontrar también en el herpes zóster, lo que habíamos visto anteriormente, las famosas vesículas, que van a estar casi apiñadas, ¿no? Juntitas, ¿no? A veces elevaciones con contenido líquido claro, menor a 1 centímetro. No vamos a ver lo que es el eritema nodoso, unos nódulos, ¿ya? Rojos, eritematosos en las piernas, por ejemplo. El pénfigo vulgar, vamos a encontrar ampollas flácidas que se rompen fácilmente, ¿no? Ampollas, pénfigo vulgar. La importancia del diagnóstico diferencial. Las lesiones pueden coexistir en una misma patología, así es. Por ejemplo, una mácula eritematosa, es una mácula roja, ¿ya? Con una vesícula, ¿no? Una elevación con contenido líquido menor a 1 centímetro, que se puede presentar, por ejemplo, ¿en qué tipo de patología? En el herpes, por ejemplo, ¿no? Tiene su mácula y tiene su pequeña vesícula. También en las quemaduras, ¿no? Vamos a encontrar las lesiones y podemos encontrar las ampollas, ¿ya? La evolución tiene un tiempo, la evolución temporal es mediana, es módica, ¿ya? A la presentación, el contexto clínico es fundamental, ¿no? Obviamente tenemos que preguntar cómo salió, de dónde apareció, para eso está la historia clínica, ¿no? El motivo de consulta, desde cuándo se está presentando esta lesión o secundario a qué. Por ejemplo, ¿no? Si les ven una ampolla, ¿no? Y el paciente les dice que estaba cocinando, ¿no? Estaba cocinando y le saltó el aceite, le cayó la olla, no sé, obviamente vamos a decir que es una ampolla secundaria a una quemadura de segundo grado, por ejemplo,
¿no? Y obviamente la biopsia cutánea, que eso es ya un trabajo que hacen los colegas dermatólogos, les ayudará a confirmar el diagnóstico histológico, ¿no? ¿Por qué? Porque la correlación clínico-patológica es esencial, ¿no? Y ya para terminar, tenemos las conclusiones. El reconocimiento de las lesiones elementales primarias es fundamental en la semiología dermatológica. Cada lesión primaria que hemos visto, la mácula, la pápula, el nódulo, la vesícula, la ampolla y la pústula, tienen una correlación histológica específica. ¿Ok? Es decir, como han visto, cada quien se forma por su camino, no son un mismo en primera instancia. ¿Ya? La clasificación sistemática facilita el diagnóstico clínico. Pues tenemos que saber diagnosticar y clasificar, si no nos tenemos que olvidar las seis, ¿no? Y la práctica continua, el estar observando, midiendo, preguntando la causa y todo aquello, nos va a permitir una mejor capacitación e identificación, ¿no? Entonces, mis queridos jóvenes, hasta aquí hemos llegado. Espero que la presentación haya sido de su agrado. Muchas gracias, ¿no? Eh, y bueno, pues estamos terminando la clase y cualquier pregunta le estamos contestando, obviamente, cuando nos veamos en clases. Muchas gracias.